La noche cayó sobre el Atlántico como una manta de plomo, densa y silenciosa, excepto por un rumor que ningún marinero del siglo XVI habría podido comprender. Era un zumbido grave, profundo, como si algo colosal se moviera bajo la superficie del océano. A bordo de la Armada Invencible, los hombres se persignaban sin entender por qué el mar parecía vibrar. No sabían que a miles de metros bajo ellos, una máquina inimaginable para su tiempo avanzaba con la frialdad de un depredador prehistórico. El submarino nuclear USS Leviathan se deslizaba sin ser visto, cortando el océano con una tecnología tan avanzada que parecería hechicería oscura para cualquier hombre de 1588. En su interior, la luz roja de alarma bañaba los rostros tensos de los operadores. El sonar mostraba cientos de ecos, pero no eran rocas ni ballenas, eran galeones, un enjambre de gigantes de madera, lentos, orgullosos, cargados de pólvora, esperando a un enemigo que no podían ver. En la sala de mando, el comandante Hawthorne observaba la pantalla con incredulidad absoluta. Era imposible. La firma acústica coincidía exactamente con la de barcos construidos 4 siglos atrás. En cualquier otro contexto, habría pensado que se trataba de un fallo del sistema, pero no aquella noche, no después de lo que habían presenciado durante la última hora, la desaparición repentina y total de 2 fragatas modernas sin explicación alguna. Cuando el Leviatán ascendió unos metros para verificar, sus sensores captaron algo aún más desconcertante: velas negras recortadas contra la luz de la luna, tripulaciones rezando en voz alta, banderas españolas agitadas por el viento, la Armada Invencible, completa, surgida en pleno siglo XXI como un fantasma hecho de madera, pólvora y destino. Algo había desgarrado el tiempo, y la guerra que estaba a punto de comenzar no solo era imposible, era inevitable. Mientras el submarino nuclear preparaba sus torpedos, un silencio sepulcral invadió a la tripulación. Por fin comprendieron lo que estaban a punto de enfrentar: la flota más temida de la historia, renacida para morir o matar una vez más. Cuando los historiadores hablan de la Armada Invencible, evocan imágenes de poder, fe y ambición. Pero ninguno de ellos imaginó que algún día regresaría, no como leyenda, sino como una amenaza real. En esta historia hipotética, presenciaremos el encuentro imposible entre una fuerza naval de 1588 y un arma suprema del siglo XXI, un submarino nuclear. El choque entre estas dos eras crea un escenario brutal y fascinante, donde la tecnología y la tradición colisionan con consecuencias imprevisibles. Imagina por un momento al submarino USS Leviathan avanzando en silencio absoluto, equipado con ojivas capaces de destruir ciudades enteras. Ahora imagina que en medio de ese océano inmenso, sus radares detectan algo inconcebible: decenas de navíos de madera avanzando como murallas flotantes. Galeones inmensos, velas desplegadas, banderas españolas agitándose en la noche. Imagina el horror psicológico, el desconcierto absoluto, la sensación de que algo en el tejido del universo se ha rasgado. Lo imposible se vuelve real, y la muerte se acerca en forma de mástiles y cañones renacidos de un tiempo olvidado. En esta narrativa presenciarás cada detalle: el pánico dentro de los galeones al ver destellos desconocidos cortando la oscuridad, el desespero de los marineros, españoles intentando luchar contra un enemigo invisible, y el silencio atónito de los tripulantes, modernos al comprender que están a punto de destruir a hombres que ni siquiera deberían existir. No será una batalla justa, no será una batalla limpia, será un desastre histórico, pero no de la manera que estás imaginando. Prepárate para explosiones que iluminan el océano como tormentas artificiales, torpedos rugiendo bajo el agua como bestias metálicas, y la resistencia desesperada de una flota que se negó a morir, incluso para el propio tiempo. Al final, solo una fuerza podrá prevalecer, pero el precio será monstruoso. Antes de comenzar, quiero preguntarte algo. ¿Desde qué ciudad estás viendo este video? Escríbelo en los comentarios. Quiero ver hasta dónde llega esta historia por el mundo. El almirante Alejandro Montero revisaba otra vez los mapas sobre la mesa del SIC del submarino nuclear SNS Catalán. La misión había empezado como un simple ejercicio histórico: simular un enfrentamiento contra la mítica Armada Invencible de 1588, pero lo que los sensores detectaban no tenía explicación. Una flotilla del siglo XVI no podía generar firmas térmicas, reflejos magnéticos ni pulsos de madera golpeando el casco. Y sin embargo, estaban allí. A 400 metros de profundidad, los hidrófonos captaban cantos marineros, golpes de remos y el crujido de navíos que llevaban desaparecidos más de 4 siglos. Algunos tripulantes se persignaban, otros ni querían mirar la pantalla sonar. La anomalía se extendía como una herida luminosa en el fondo del Atlántico Norte.
Montero ordenó reducir la velocidad. No quería decirlo en voz alta, pero sabía que algo enorme estaba a punto de romper la frontera entre épocas. A los 16 minutos una onda acústica estremeció el casco. El catalán vibró como si un gigante invisible lo golpeara. Las luces titilaron. Una alarma acústica chilló. «Comandante, algo se está abriendo bajo nosotros», balbuceó la operadora de sonar. Entonces lo vieron en la interfaz 3D, una grieta temporal. Un arco luminoso, casi orgánico, respirando como una bestia dormida. Un portal. No a un lugar, sino a un año. Apareció una sombra desde la grieta colosal con mástiles como lanzas. No había neblina ni distorsión. Era real. Un galeón español del siglo XVI había roto la membrana del tiempo. El SNS catalán quedó frente a él, como un depredador moderno encarando a un titán ancestral. Y entonces, los sistemas del submarino comenzaron a recibir transmisiones, en castellano antiguo, exigiendo rendición inmediata en nombre del rey Felipe II. El puente del catalán quedó inundado por el eco de una voz imposible. Una transmisión acústica, modulada a través de un canal que jamás perteneció a este siglo. La lingüista del barco, Marta Oteiza, se apresuró a transcribir. «Aquí la nao San Juan de Portugal, al servicio de su majestad católica. Identificaos o seréis hundidos por orden divina». Montero no podía dar crédito. Aquello no era un eco histórico, era un desafío directo. En la superficie la tormenta rugía. Relámpagos iluminaban el perfil completo del galeón fantasma. La armada invencible había surgido del tiempo, y probablemente no venía sola. El comandante ordenó ascender a 120 metros. No quería revelar la potencia real del submarino, pero necesitaba observar la formación enemiga. Los sensores ópticos mostraron una escena irreal. Decenas de galeones, velas negras como chinta y estandartes desgajados, pero sin señales de pudrición, como si hubieran sido arrancados del siglo XVI apenas minutos antes. De repente una salva de cañones fue disparada, no hacia ellos, sino hacia el cielo. Algo cayó desde las nubes, una esfera metálica, ardiente, grabada con símbolos desconocidos. No era española, no era inglesa, no era humana. La esfera se hundió en el mar, creando una onda expansiva que hizo crujir el casco del submarino. Los galeones comenzaron a reorganizarse en una formación perfecta, como si respondieran a la caída de ese objeto misterioso. Y entonces, la esfera empezó a emitir un pulso que alteró los sistemas del catalán y despertó algo más dentro de la grieta temporal. El pulso que emanaba de la esfera se propagaba como una infección luminosa bajo el agua. Los sistemas del catalán parpadearon al unísono. El reactor nuclear activó sus protocolos de emergencia. Montero gritó órdenes intentando mantener el control. Pero el submarino parecía responder a dos fuerzas: la gravedad del océano y algo desconocido, como si la esfera capturara máquinas del siglo XXI. En los monitores aparecieron nuevas imágenes. No solo galeones, no solo anomalías temporales. Artefactos mecánicos del tamaño de catedrales emergían de la grieta. Ruedas, engranajes, vigas metálicas curvas, como restos de una nave gigantesca que se había estrellado en el tiempo equivocado. Marta, pálida, lanzó la teoría más perturbadora de la misión. «Comandante, creo que esto no es una ruptura temporal. Creo que alguien intentó cambiar la historia, y falló». El sonar registró un nuevo sonido, un zumbido profundo, metálico, repetitivo. No era un navío, no era un animal, era propulsión moderna. El catalán detectó un submarino desconocido entrando en la grieta. No respondía a códigos de la OTAN, ni ruso ni chino. Parecía demasiado avanzado. La grieta se expandió violentamente, como si fuese a devorar ambos submarinos. Una voz artificial resonó en los sistemas del catalán. «Intervención en curso. El siglo XVI no debe ser alterado». Todas las pantallas se apagaron. Toda la tripulación contuvo el aliento. Y entonces, el SNS catalán comenzó a ser arrastrado hacia el interior de la grieta, directo al año 1588. El catalán emergió dentro de la grieta como si hubiera sido expulsado por un huracán silencioso. Al abrir los periscopios, la tripulación quedó petrificada. Se encontraban en pleno Atlántico de 1588, bajo un cielo de nubes verdes que parecían tejidos por electricidad estática. La armada invencible navegaba en formación cerrada, majestuosa y amenazante. Los estandartes ondeaban al viento, impecables, como si el tiempo jamás hubiera tocado sus fibras. El catalán era un intruso moderno en un teatro de guerra renacentista. Montero ordenó mantener profundidad periscópica. No quería alterar la historia, pero tampoco podía permitir que la esfera, fuera lo que fuese, influyera o corrompiera el desenlace original. Los operadores confirmaron algo aún más preocupante.
La flota inglesa no estaba donde debía. El mapa histórico no coincidía con la realidad a su alrededor. Marta analizaba el pulso de la esfera. Comandante, esa cosa está reescribiendo patrones, no solo de tiempo, también de espacio. La teoría era monstruosa. Se encontraban en un 1588 alterado, una especie de borrador temporal. El sonar captó repentinamente un eco metálico enorme. No era un galeón, ni un submarino. Era algo híbrido como una fortaleza flotante, una estructura imposible que emergía del horizonte, iluminada desde dentro por un brillo naranja. La estructura abrió una compuerta y liberó un enjambre de esferas menores, cientos que comenzaron a rodear la armada invencible como si escanearan cada barco, cada marinero, cada timón. Montero sabía que aquello no pertenecía a ningún siglo. Alguien estaba interviniendo. Alguien con tecnología absurda. Una de las esferas detectó al catalán bajo el agua y comenzó a descender directamente hacia ellos. Las alarmas estallaron en rojo. La esfera descendía por la columna de agua con precisión quirúrgica, rodeada de burbujas que parecían evaporarse antes de tocar el casco del catalán. Montero sabía que no podía usar armamento letal sin riesgo de alterar completamente la línea temporal, pero si no hacía nada, la nave sería abierta como una lata. Armas no letales, prepárense. Vamos a cegarla, ordenó. El submarino lanzó una salva de pulsos sónicos experimentales. Las ondas golpearon la esfera, distorsionando su envoltura luminosa. Por un momento pareció que funcionaría, pero entonces la esfera respondió emitiendo un canto polifónico, un sonido tan intenso que hizo vibrar los dientes de toda la tripulación. Los sistemas se desestabilizaron, los propulsores fallaron. Nos está leyendo. Está analizando nuestro reactor, gritó Marta. Arriba la armada invencible reaccionaba con horror. Los galeones disparaban sus cañones contra los enjambres metálicos, creyendo enfrentarse a criaturas demoníacas. Cada explosión iluminaba velas, cordajes y maderos como un teatro de pesadilla. La esfera que observaban abrió un panel. Dentro había un mecanismo giratorio lleno de agujas flotantes, y una voz salió de él clara y directa. Submarino del siglo XXI. Estáis alterando la operación. No deberíais estar aquí. Montero se quedó inmóvil. Aquello no era un simple mensaje. Era una advertencia directa. Gancho para el próximo capítulo. La esfera reveló su origen. No era alienígena, sino humana, construida por una potencia futura que jamás debía existir. La esfera proyectó un holograma en pleno, CIC, un mapa del Atlántico sobre el cual surgían rutas temporales, entrecruzadas como venas de luz. En una de ellas aparecía una bandera desconocida, un sol fracturado que marcaba el punto de origen de la nave madre. Año 2179, Proyecto Arca Atlántica. Nuestra misión: reescribir la hegemonía marítima global. La victoria de la Armada Invencible es un punto crítico. El silencio dentro del catalán se volvió absoluto. Alguien, en el futuro, estaba intentando alterar 1588 para cambiar por completo la historia naval. Si la Invencible triunfaba, España dominaría los mares, y cada guerra posterior se desarrollaría de otra manera. Fronteras, alianzas, potencias. Todo el mundo sería distinto. La esfera insistió. Vuestro reactor puede desestabilizar la cronobarra. Debéis desconectarlo, o seréis neutralizados. Montero sentiu o peso da decisão. Si apagaba el reactor, el catalán quedaría indefenso. Si no lo hacía, serían destruidos por tecnología de 2 siglos en el futuro. Mientras tanto, los marineros de Peil 1588 continuaban, disparando contra las esferas que cruzaban el cielo. 2 épocas chocando en un mismo instante. El mar se abrió con un estruendo profundo. Una nueva grieta surgió en el horizonte, pero no era como las anteriores. Esta mostraba otra realidad, una Londres en llamas, como si un futuro alternativo estuviera filtrándose en el presente. Marta se volvió hacia el comandante, horrorizada. Si esa imagen se materializa aquí, la historia colapsará. Tenemos que actuar ya. Montero cerró los puños. El comandante dio la orden más arriesgada de su carrera. Preparad el torpedo de inducción cuántica. Cerraremos la grieta, aunque eso destruya todo lo que haya dentro.